y vamos a comenzar. Muy bien, buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar el concepto de integral de superficie y vamos a estudiar ese concepto bajo el problema de calcular la masa de una lámina delgada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cómo calculamos la masa de una lámina delgada y por ahí le vamos a llegar a la integral de superficie. Fíjense, nosotros vimos la integral de línea y entendimos que la integral de línea es la integral de una función a lo largo de una curva. Luego extendimos el concepto, vimos el concepto de área de superficie, que es el área del envoltorio de un sólido. Ahora nosotros queremos estudiar la integral de una función sobre una superficie. Fíjense, un poquito parecido a la integral de línea. Pero le vamos a llegar a ese concepto, vamos a llegar a la integral de superficie mediante el problema de calcular la masa de una lámina suficientemente delgada. Entonces, nuestro problema hallar, vamos a calcular la masa de una lámina vamos a decir una lámina regular bastante delgada. Entonces queremos calcular la masa de una lámina regular bastante delgada. Cuando digo masa, lámina regular, estoy diciendo una lámina que no tenga huecos, que no tenga promontorios de metal, o sea, que puede ser una lámina regular bastante delgada, como un latón, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro problema? Vamos a irnos acá. Bueno, a ver, vamos acá, Paint, vamos a Paint. Entonces, fíjense, nosotros queremos calcular la masa de una lámina y la vamos a modelar por la gráfica de una superficie S. Acuérdense que cuando nosotros hicimos la deducción de la masa de un alambre, modelamos el alambre por la gráfica de una curva. Acá vamos a hacer algo muy parecido. Entonces, tenemos acá nuestra superficie, la que yo llamo superficie Cardassian, con mi amiga aquí. Y entonces ahí tenemos un grafiquito de una superficie S cualquiera. Y lo que hacemos siempre, fíjense, vamos a discretizar la superficie. Cuando nosotros cortamos una superficie por una cantidad infinita de rectángulo, circunferencia, lo que sea, estamos discretizando la superficie. Eso es un concepto mucho de cálculo numérico. Al igualito que hicimos, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos el área de superficie, que le llegamos al concepto de área de superficie por algo que ustedes alguna vez han usado, una cobija hecha de retazos. Y bueno, nosotros supusimos que cada retacito lo modelamos idealmente como un paralelogramito y vimos que calculando, llenando la cobija de una cantidad infinita de retazos, calculando el área de cada retazo y sumándola, teníamos el área de la superficie. Aquí vamos a hacer algo muy parecido, pero primero que todo
vamos a acordarnos de un concepto de física o de química, que es la siguiente. La densidad de masa. Porque como tenemos una lámina regular, bastante fina, entonces podemos suponer que tiene una densidad de masa más o menos constante. Pero para eso lo vamos a discutir un poquito. Nosotros definimos la densidad de masa como el cociente entre la masa y el volumen. Entonces, de aquí, si nosotros despejamos, nos queda que masa va a ser igual a densidad de masa por volumen de la pieza que estemos trabajando. Como nosotros vamos a trabajar con elementos finitos muy pequeños, este volumen lo vamos a aproximar por un pequeño delta de área de superficie. Bueno, entonces fíjense. Pero tenemos nuestra superficie y la vamos a discretizar. Entonces estamos construyendo aquí la mallita de la discretización. Bien, entonces fíjense, ya tenemos la superficie escretizada. La hemos llenado de paralelogramitos. Entonces, lo que hacemos es lo mismo de siempre, fíjense. Tomamos un paralelogramito en particular, vamos a amallarlo, amallar ese paralelogramito. Y vamos a sacarlo de acá. Vamos
suponer que ese paralelogramito que estamos sacando sea este. Entonces tenemos acá el elemento de superficie Este es nuestro elemento de superficie que nosotros estamos aproximando por un paralelogramito acá. Lo mismo que hicimos con área de superficie. Perfecto. Y vamos a denominar a este elemento de superficie pequeña acá que la vamos a llamar un delta de S. Bueno, aquí me faltó decir que esta es la superficie S. Y aquí tenemos un elemento de superficie que lo vamos a llamar delta de S sub I. Entonces, el pedacito de parchecito, poner aquí para que vean bien. Entonces, este pedacito lo vamos a llamar delta de S sub I. Vamos copiándolo y nos lo llevamos para nuestro dibujo. Aquí tenemos nuestro delta de S sub I. Bien, entonces, nosotros queremos calcular la masa de este parchecito. Entonces vamos a usar la definición que damos acá. Masa es igual a densidad de masa por el volumen. Entonces en nuestro caso vamos a decir así que un delta de masa, como estamos trabajando con un parchecito, vamos a calcularle la masa. Entonces para ello vamos a decir un delta de masa, lo vamos a aproximar por la densidad que para nuestro efecto nosotros vamos a escribir esto como la función densidad, que la vamos a llamar F, en un punto entonces, densidad de masa en un punto muestra. Fíjense, nosotros acá, aquí podemos tener muchos puntos, pero aquí puede haber un puntico en particular
que lo vamos a llamar el punto muestra. Vamos a hacerlo así. Este puntico lo vamos a definir como un punto P, pues quiero decir un poquito burdo, X, K, X sub K, digamos, este K vamos a ponerlo pequeñito, y es X sub K, asterisco K, coma, y es sub K, podemos copiarnos este, vamos a copiarnos este completamente, que quedó bien bueno. Control C. Y aquí cambiamos por entonces tenemos que un punto cualquiera sobre el parchecito, vamos a llamarlo P de X sub K y Y sub K Z sub K. Esto se le denomina punto de muestra. Bien, entonces, nuestra función evaluar en ese punto de muestra. X asterisco sub K. Y entonces, la función densidad de masa por el delta, vamos a decirlo así, como el área, o sea, como estamos calculando una masa de lámina, de una lámina muy finita, muy delgada, entonces podemos considerar un delta de área de superficie. Un elemento muy pequeñito. Bueno, que estamos trabajando con elementos muy pequeños. Vamos a decir aquí, tal que la expresión que vamos a escribir ahorita estamos diciéndole a las personas, al que lean nuestro trabajo, cuando decimos esto, mucho menor que 1, cuando decimos esto estamos diciendo que estamos tomando una medida sumamente pequeña, de tal forma que la densidad de masa ρ, bueno, vamos a decir este que está acá, control C, control V, que la función densidad de masa, P
permanezca constante en el pedacito. En el elemento. Eso es en el elemento de superficie. Entonces, ya tenemos parte de lo que queremos hacer. Estamos aproximando la masa de un elemento de esa superficie por el producto de la función densidad por el área de ese elemento de superficie. Estamos tomando un área, un elemento de superficie muy pequeño, y cuando hacemos eso nos aseguramos de que la densidad de masa permanezca constante en ese elemento de superficie. Entonces, masa la vamos a aproximar totalmente, nos vamos a aproximar la masa, y viene el amigo de todos, la sumatoria. Sumatoria desde k igual 1 hasta n de este producto. Aunque lo podemos hacer mejor, bueno, no está bien, vamos a dejarlo así. Entonces ahora viene algo que, a ver, que yo dije hace ratico, pasando al límite. Fíjense esta palabra, pasando al límite. ¿Qué quiere decir eso matemáticamente? Cuando nosotros decimos pasando al límite, si vamos a ver qué tipo de límite pasamos, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Cuando hablamos de pasar al límite, esta expresión, estamos diciendo que vamos a tomar una aproximación prácticamente igual al valor de la masa. Entonces decimos lo siguiente, que masa va a ser igual. Entonces ahora viene nuestra expresión de límite, pero ahí hay una cosita que hay que aclarar. Entonces, fíjense, estamos diciendo, cuando nosotros decimos pasando al límite y tomamos un límite de esta forma, lo que estamos diciendo es que estamos tomando una discretización prácticamente infinita de la superficie. Estamos tomando elementos de superficie muy, muy pequeños. Y la manera de asegurar eso, de decir qué es lo que estamos haciendo, es esto. Vamos a colocar acá lo siguiente. Entonces fíjense esa expresión aquí abajo. D tiende a 0. Bueno, ¿qué significa eso? Cuando nosotros discretizamos, fíjense que aquí tomamos cuadros, estos cuadros están un poco grandes. Uno puede llegar y decir, bueno, voy a hacerlo más finito. Meto acá otra discretización. ¿Sí? Fíjense que ahora los cuadros quedan más pequeños. Puedo meter uno acá. Y ya que no me salió bien. Perdón.
Perfecto. Entonces fíjense que ahora los cuadritos son más pequeños. Claro, una discretización regular, bien hecha, bien bonita. Entonces ya este cuadrito aquí es burdo, comparado con este que tenemos acá, que es más finito, o este que está más fino. Esto es lo que queremos, cuadritos de esta forma. Vamos a sombrear. Entonces nosotros discretizando con cuadritos de esta forma, podemos tomar una buena aproximación al área de esa superficie. Pero entonces nuestro objetivo era explicar qué significa esto que escribimos acá. Vamos a copiándolo. Entonces, fíjense, a medida que tomamos valores muy pequeños, o sea, discretizamos, perdón, nosotros, déjame ver si puedo hacerlo acá bien. Ajá, fíjense. Cuando tenemos un rectángulo, vamos a decir así, un paralelogramito de esta forma, aquí definimos lo que se llama una diagonal. Vamos a la diagonal, pero esta diagonal es muy grande. ¿Qué pasa si yo ahora aquí ahora hago esto, corto aquí? Entonces fíjense que la diagonal se hace más pequeña, ya no es esta. Vamos a borrar este pedacito. ¿Qué pasa si ahora sigo discretizando? Entonces ahora digo, bueno, ahora tomo esto acá. Entonces fíjense que nuestra diagonal se va encogiendo. ¿Ven? Entonces ahora nuestra diagonal toma esta forma. Perdón. Entonces eso es lo que significa que la norma de las diagonales tienden a cero. Siempre que no hablen de norma, valores absolutos, no hablan de distancia, no hablan de medida. Como vamos a tomar una cantidad infinita de elementos de la superficie, que son paralelogramitos, las diagonales de ese paralelogramo tienden a ser pequeñas, no es que se van a hacer cero, tienden a ser muy pequeñas. Y eso es lo que expresamos acá. Bueno, y esto nos va a dar la integral doble sobre la superficie S de la función densidad de masa, que ahora la vamos a escribir en un punto cualquiera, ya no en un puntico de un rectángulo, de un paralelogramito, sino en un punto cualquiera de la superficie, por el delta de S, y ese delta de S se va a transformar en el ds, donde, bueno, arribamos a lo que queremos, la masa. Entonces la masa la podemos calcular como esta integral doble. Perfecto. Entonces vamos a llegar a nuestro concepto. Ya ves. Vamos a escribirlo por acá. Bueno, vamos a escribirlo. Vamos a decir así, teorema. Lo mismo de siempre, sea f una función escalar. Estamos trabajando con funciones escalares. Continua y de clase C1
sobre la superficie S. Entonces, f es una función escalar continua de clase C1 sobre la superficie S. S, una superficie seccionalmente suave. Seccionalmente suave. O sea, cuando digo seccionalmente, estamos diciendo, bueno, a mí no me gusta decir eso, suave a trozo. Eso suena ahí como si fueran pedazos de tela cortado. Entonces, sea S una superficie seccionalmente suave. Entonces, la integral sobre S, perdón, la integral la función S, f sobre S es, que ese fue el concepto que nosotros lo llevamos usando la masa. Entonces, hay quien lo escribe así, y de S igual, y copiamos nuestra integral acá. Y ya tenemos lo que queremos. Cómo calcular la integral de superficie de una función escalar. Bueno, aquí conviene aclarar que S, que es el elemento de superficie, que ya lo habíamos dicho cuando vimos área de superficie, va a ser igual a la raíz cuadrada creo que primero va así. Todo esto por diferencial de área. Bueno, el DS tiene esta fórmula si estamos proyectando en el plano X. Vamos a decir así, con proyección perdón, tenemos que cuidar nuestro idioma. Con proyección sobre el plano X. Entonces, con proyección sobre el plano X. Si se proyecta en otro plano, cambia la fórmula. Aquí hay una acotación que les quiero hacer. Fíjense esta función escalar que tenemos acá, f x, y, z. Fíjense que es una función de 3 variables independientes, al menos que me digan lo contrario. Pero vamos a tratar siempre con funciones de 3 variables independientes. Pero acá tenemos una integral doble. Entonces tenemos que llevar nuestra función de 3 variables a 2 variables. Y eso lo hacemos
Eso no es difícil, es fácil de hacer, simplemente sustituir. Supongamos que me dicen z igual la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Sustituyo ese valor y ya la convierto en función de dos variables independientes. Es simplemente sustituir el valor algebraico de la función densidad, vamos a decir, de la función escalar, que puede ser x función de yz, y función de xz o z función de xy, según el contexto del problema que tengamos. Va a cambiar esto, pero va a tener esta misma estructura. Bueno, de esa manera, de esta forma, perdón, podemos calcular la integral de una función escalar sobre una superficie. Fíjense que aquí hay que señalar que es función escalar, porque si la función no es escalar, el concepto es otro. Entonces, en este caso, función escalar integral de superficie, y la aplicación que nosotros manejamos para este tipo de funciones, para este tipo de problemas, es vamos a decir así, el concepto de masa de una lámina, por ejemplo. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un problemita. Bien, vamos a hallar el valor de esta integral de superficie, donde S parte de este cono de ecuación que está situado entre los planos de ecuaciones z igual 1 y z igual 2. Bueno, entonces para este tipo de problemas, lo primero, por lo general, es conveniente dibujar. O sea, lo primero es dibujar. Claro, alguien dice, bueno, pero yo tengo un programa que me hace eso. Claro que sí. Pero siempre es conveniente intentar hacerlo a mano, por si acaso, cuando usemos el programa, el graficador, tengamos algún error. Porque si nosotros no lo hacemos a mano, claro, si uno tiene ya ha hecho miles de dibujos, no hace falta. Pero cuando uno no lo hace a mano, va directamente al graficador, puede cometer errores. En vez de escribir, qué sé yo, z igual a x cuadrado más y cuadrado, eh, cambie la x, la z, no sé. Pueden haber errores. ¿Y cómo se da cuenta uno? Por la intuición. ¿Y de dónde viene esa intuición? De ejercitarse bastante haciéndolo a mano. Primero, hay que intentar hacerlo uno a mano. Ya cuando ustedes sean profesionales, que ya les queda poco, ustedes tienen que aprender a manejar todos esos software. Software de dibujo profesional. No el que hago yo aquí a mano en Paint. Claro, eso es conveniente hacerlo a mano. Y después uno lo lleva al programa, el Maper, el Balab, el Matemática, el que sea, que son software profesionales. Se utilizan en ingeniería. No es para echar broma. Esos son software profesionales. Entonces lo primero es, vamos a hacer el dibujo a mano. Déjenme copiar acá lo que tenemos aquí. Y entonces fíjense, esta primera ecuación que está acá corresponde al manto superior de un cono de el eje Z, y centrado en el origen. Y ese cono tiene esta forma. Vamos a dejarlo un poquitico. Vamos a hacer aquí así.
conito. Vamos a limpiar esta cosa. Y ya tenemos nuestro cono. Y vamos a rematarlo. Acuérdense que este cono es, esto es infinito. Esto sigue, lo que estamos dibujando es una imagen. Bueno, creo que me sale más económico hacer esto. A ver. Bien, aquí tenemos nuestro conito. Y estos son planos paralelos al eje Z, al plano XY. O sea, estos son planos de esta forma. Lo voy a bajar un poco burdos ahorita. Son dos planos paralelos. Tenemos un planito acá. Y por acá tenemos el otro. Entonces estamos cortando este cono con este par de planos paralelos. Entonces vamos a dibujarlo acá. Este es el primer plano y vamos a dibujar por acá abajo el otro plano. Ok, entonces fíjense, cuando este plano corta aquí al conito, va a generar una circunferencia. Igual pasa con este. Ok, entonces nos queda ahí nuestro cono cortado por estos dos planos. Y lo que en realidad lo que nos queda, fíjense, cuando nosotros aislamos totalmente, nos va a quedar lo que se llama un tronquito de cono, porque algo así.
esto es lo que nos queda, tronquito de cono. Que ese tronquito está cerrado aquí arriba. Creo que en el otro no lo dice. Cerrado. Cerrado. Y aquí también. Aunque esta parte no se ve. Entonces vamos a puntearla. Bueno, podemos poner también sus rayitas para que no salga por ahí alguien en la calle. Mira, pero el tipo no lo rayó. Perfecto. Y entonces acá tenemos los elementos de la superficie. Quede bien lo que estamos haciendo. Ok, entonces eso es lo que nos queda. El elemento, el conito, el tronco de cono al cortar con z igual 2 y con z igual 1. Nosotros queremos hallar la integral sobre la parte, creo que no lo escribí acá, a ver. Sí, fíjense, parte del cono, parte. Porque acá, si uno lo ve en frío, uno diría, bueno, pero esto es un sólido, sí, eso es un sólido. Pero no me interesa las tapas, me interesa es la parte lateral. Por eso se dice el problema, parte del cono está entre el plano z igual 2 y el plano z igual 1. Entonces, ahí hay un área de superficie. Entonces quiero calcular la integral de superficie sobre esa región, sobre esa área, vamos a decirlo así. Muy bien, entonces ya tenemos el dibujo. Segundo, esta función que está acá la vamos a llevar, dice que está en función de y y z, pero tenemos ya z definido. Entonces vamos a ver si me puedo copiar esto. No importa, lo escribí. Pero vamos a escribir de esta forma, fíjense. Entonces, y al cuadrado por z al cuadrado. Y esto va a ser igual por z, pero z tiene esta forma. Esto al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar igual Entonces, ya nos queda nuestra función en función de dos variables, en x y y. Porque aquí como la teníamos, aunque no se ve, z está en función de las variables x y y. Entonces tendríamos aquí en realidad, tenemos tres variables. Entonces conviene escribir en dos variables independientes. Entonces ya tenemos eso, lo que nos hace falta ahora, tercero, el elemento de superficie, el de S. Como estamos proyectando en el plano XY, y además tenemos que la función sobre la cual se le calcula el elemento de superficie es z igual raíz cuadrada de x cuadrado, entonces vamos a derivar con respecto de esas variables, de las variables de las cuales depende z.
Entonces quiero hacer derivada parcial de z respecto de x al cuadrado con respecto de la variable y al cuadrado. Bien, entonces aquí aparte vamos a calcular la parcial de z en x. Entonces fíjense, tenemos que derivar esto con respecto a x. Entonces, por sus reglas de derivación que ustedes aprendieron en matemáticas 1, 2, todo esto, 1 y 4 prácticamente, ¿no? En la 2, no hicieron más derivadas. Hicimos derivadas en la 1 y en la 4. La derivada interna, 2x, por 1 sobre la raíz cuadrada y esto nos va a quedar igual x sobre análogamente nos queda que la parcial de z en y la parcial de z respecto a la variable y va a ser igual y nos copiamos esta misma y cambiamos el papel de la x. Y aquí la variable y nos vamos y sustituimos aquí. Entonces parcial de z en x al cuadrado va a quedar x al cuadrado, cambiamos acá. Ok, vamos a quitar todo esto de aquí y nos queda x al cuadrado y aquí cambiamos por y. Aquí me faltó, perdón, el de aquí. Y esto nos va a dar raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por diferencial de área de superficie. Perfecto, tenemos ya casi todo listo. Calculamos el elemento, escribimos las funciones de 3 variables en función de 2 variables. Entonces ahora viene ya calcular nuestra integral de superficie. Entonces, y de S igual. Entonces vamos a retomar el problema. C queda igual. Y ahora esto nos va a quedar de raíz cuadrada de 2
Entonces, en este momento acaba de terminar matemáticas 5. Vamos a matemáticas 4. Entonces, fíjense, ¿qué vemos nosotros en el plano? En el plano vamos a ver, voy a quitar este elemento de acá. Ya no nos hace falta. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el plano? Fíjense. Vemos en el plano es la proyección de la intersección de la superficie Z igual 1 con el cono, la superficie Z igual 2 con el cono. Eso nos va a dar, por todo lo que hemos visto, dos circunferencias concéntricas. Entonces, lo que vemos abajo es esto. Y esta es la parte que tenemos que integrar. La región sombreada. Entonces, esto es una circunferencia de radio 1, esto es una circunferencia de radio 2. Conviene usar, en este caso, coordenadas polares. Conviene, no es obligatorio. Entonces, esto va a ser igual. Entonces, usando cambio a coordenadas polares, nos queda que el ángulo θ, y es evidente, eso lo vemos acá, el ángulo θ va de 0 a 2π. Y el radio va a variar, fíjense, es muy sencillo porque al estar las dos circunferencias centradas en 0, 0 y ser concéntrica, el radio varía entre el radio de la primera y el radio de la segunda. Bueno, eso ustedes lo vieron bien en matemáticas 4. Un repasito. Entonces va entre 1 y 2. Ahora viene la parte un poco difícil, poco de cálculo fuerte. Como estamos cambiando a coordenadas polares, entonces la y es r seno de θ. Entonces aquí nos va a quedar, a ver, primero esto, y vamos a introducir un paréntesis aquí. Entonces acá nos va a quedar r seno del ángulo θ. Que aparece en idioma capitalista salvaje, pero no nos vamos a molestar por eso. Al cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Ustedes saben que en coordenadas polares x cuadrado más y cuadrado es r al cuadrado. Por el elemento, por el jacobiano de la transformación, r de r diferencial de θ. Y esta integral nos da, a ver, aquí hay algo que me comí. Esta integral nos va a dar, aquí hay este raíz de 2, no lo puse acá, control C, control V. Y esto va a ser igual. Bueno, ustedes lo corroboren en su casa, por favor.
Yo les doy, ya ustedes tienen las herramientas, ustedes pueden ya caminar solos. Y este es el valor de la integral. Uno diría, bueno, ¿y ese más de dónde sale? Ahí hay una sospechita. Bueno, resulta que aquí queda seno cuadrado. Y yo creo que seno cuadrado, nosotros hacíamos en matemática 2 un cambio, creo que es, a ver, creo que es 1 más coseno de 2 teta o 1 menos, no me acuerdo, a ver. Sí, creo que por ahí viene el signo. Y cuando integren, la integral del seno es menos coseno. Bueno, por ahí viene esta suma. Pero viene el hecho de cambiar seno cuadrado por 1 más, a ver, coseno de 2 teta es coseno cuadrado. Sí, por 1 menos coseno de 2 teta y todo eso entre 2. Y luego con el cambio de signo por la integración debe aparecer el más. Por eso es la sospecha que uno tiene. Pero uno tiene esa sospecha porque uno ya ha hecho esas cosas a mano. Si uno nunca lo hubiera hecho a mano y aquí me aparece un menos, digo, ah, mira, da 2 menos pi. No, a lo mejor aquí escribí algo mal. Entonces, por eso que hay que hacer las cosas uno a mano primero para primero adquirir destreza matemática y la intuición. La intuición es muy importante en la vida, en muchas cosas. Bueno, entonces ya tenemos nuestra integral de superficie calculada. Entonces, acuérdense, la integral de superficie es la integral de una función escalar sobre el área de un elemento de superficie. Si la función no fuera escalar, fuera una función vectorial, que eso lo vamos a hacer, ahí manejamos otro concepto de ingeniería, que es flujo. Pero eso ya será la próxima clase. Bien, vamos a déjenme mostrarle el dibujo de esta superficie ya bien hecho. Acá lo tenemos, ¿eh? Fíjense, déjenme quitar un momentico la transparencia. Ah, no la tiene. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ah, no. Yo aquí, un momentito, déjenme quitar esto. Esta es que 1 igual. Aquí en Maker, cuando uno quiere no eliminar la instrucción, sino comentarla, de manera que no la tome en cuenta, le pone numeral. El símbolo numeral o la letra, no sé cómo se le dirá. Creo que le dicen hashtag, pero eso es la pronunciación anglosajona. Ah, que tengo 2 G1. Y este es G3. Ok. Entonces fíjense que aquí tenemos el conito. Fíjense que acá queda la fecha de nosotros. El tronquito de cono. Esta partecita que está acá. Aquí están los dos planos, z igual 1, z igual 2, y aquí está una parte del cono. Y fíjense que nuestra sospecha, dos circunferencias. Vean, aquí hay una circunferencia, y aquí tienen la otra. Entonces, a ver. Vamos a ver si agregándole transparencia veo las dos a la vez. No, o déjame ponerle acá, a ver. Este es el plano, a ver. Transparencia. A ver, estoy bien escrito transparencia. Para transparencia esa igual 0.75.
Ok, fíjense que aquí se ve mejor. ¿Ven? Se ven las dos circunferencias. Vamos a cambiar el color acá. A ver, vamos a escribirle color, a ver si se ve mejor con esto. A ver, gray. Usted no te perdona, te puede equivocar. Ajá. Ok, fíjense, aquí lo veo un poquito mejor. Aquí se ve las dos circunferencias. Perfecto. Muy bien. Bueno, eso ha sido la clase de hoy, pero no se vayan que vamos a discutir unas cositas. Bueno, entonces, este es ya todo esto, integral de superficie, área de superficie, ya eso es parte del tercer parcial. De una función vectorial sobre una superficie. Y, eso nos va, y ahí vamos a arribar a un concepto que ustedes tienen que manejar bastante, que es el concepto de flujo.